con Ana Vasco vamos a contarles un poco una publicación que hicimos en el Banco Interamericano de Desarrollo, que intentamos abordar la transformación digital y en la cuarta revolución industrial con una mirada bastante amplia, ¿sí? Tocando los desafíos para los países emergentes, países como Argentina, y también cómo, que es la parte que yo voy a comentarles ahora, cómo cambia el paradigma productivo, cómo cambia la forma en que se organiza la producción, cómo se gestionan los negocios, cómo esto, por supuesto, impacta sobre las cadenas de valor y los desafíos que genera para todas las personas, sí, que estamos de alguna manera viviendo este tiempo. Entonces, yo voy a empezar por la parte más relacionada con el impacto en el sistema productivo y después Ana va a contar un poco los desafíos en términos de empleo, de desarrollo de habilidades y los desafíos que en particular tiene Argentina. A ver, si me amigo con esto, un segundo. Ahí va. Bueno. Hablamos de cuarta revolución industrial, hablamos de transformación tecnológica y realmente consideramos que es un cambio radical, es un cambio en todos los sentidos. Y cuando pensamos en la producción y en particular en la industria, basta mirar lo que pasó en la revolución anterior, que la situamos más o menos por los años finales de los 60, comienzos de los 70, donde se buscaba la automatización de la producción y se logró. Y aparece la computación y la electrónica como dos tecnologías claves que permitieron justamente lograr este objetivo y empezar a trabajar lo que hoy ya está una tecnología está muy difundida, que es el just in time, el empezar a eficientizar un poco la asignación de recursos en la producción. Pero ahora, en esta nueva etapa, basados en las tecnologías que se desarrollaron en la revolución anterior, con ese piso tecnológico, se logra la digitalización. Y esto es la generación de una enorme cantidad de datos que son logrados y obtenidos en el proceso productivo y que implican un salto de productividad enorme, el manejo de estos datos, ya sea para la productividad de la empresa y para las cadenas globales y para la economía en su conjunto. Y en este caso cuesta bastante identificar una única tecnología como la tecnología disparadora de este cambio, porque nosotros consideramos que hay una matriz, ¿sí? Son muchas las tecnologías que pueden caracterizar este momento y que se van retroalimentando entre sí. Hablamos de una matriz que se amalgama, tecnologías que se van mejorando unas con otras, dando lugar a un cambio rotundo y total en la producción. Y quizás uno piensa, la particularidad hoy es que estamos conectados, que podemos conectarnos. Y la novedad de la época es que se pueden conectar también los objetos en tiempo real, cosa que hasta hace 10 años atrás era impensable. Y ahí uno podría pensar de que quizás el Internet de las cosas es una tecnología muy disruptiva, y lo es, sin duda lo es. Hoy tenemos casi 3,7 millones de objetos conectados en el mundo, me refiero a teléfonos celulares, a autos conectados, a wearables, a sensores en la industria que emiten datos, pero y se espera que hacia el 2020 esto se multiplique por 4 casi, entonces, o que haya 4 dispositivos conectados por persona, es decir, la conectividad va a ser un hecho para todos, pero la particularidad es cómo esto va a impactar sobre, por ejemplo, la producción. Y ahora vamos a ver lo que nosotros consideramos en el extremo, por favor. O sea, yo no estoy diciendo que esto ya pasa en todas las empresas, sino que en el extremo el potencial es que lleguemos a fábricas inteligentes y predictivas. ¿Y esto qué significa? Significa lograr esta automatización que se viene buscando desde hace muchos años, pero desde la digitalización. Es generar una enorme cantidad de datos, es tener capacidad de análisis de esos datos. Y para esto, generalmente en la industria se utilizan sensores y esos datos se integran en sistemas computacionales más o menos complejos que permiten que las empresas se integren o que integren sus áreas horizontalmente. Por ejemplo, que el depósito esté integrado con la producción con la venta con el despacho. Y también que las empresas se integren verticalmente generando otras dinámicas entre sí. Esto es que una empresa comparta datos, por ejemplo, con sus
proveedores, ¿sí? Que informa en tiempo real qué consumo está teniendo de determinada materia prima y que el proveedor entonces pueda, sobre esa base, pueda predecir en qué momento va a tener que volver a llegar a la puerta de la fábrica con insumos. Entonces, en estas fábricas inteligentes que se integran vertical y horizontalmente, lo que se logra es cierta predicción, es decir, se abandonan ya los modelos preventivos y se pasa a una suerte de sistema predictivo. Y la predicción no es solamente, no impacta solamente en la cadena de suministros, como decía recién, en la incorporación, en llegar a la planta en el momento adecuado con el recurso necesario. Impacta también, por ejemplo, en la parada de las máquinas. Ahora las máquinas ya no paran porque la especificación técnica del fabricante dice que después de 2000 horas de uso hay que hacer una parada, limpiar una tubería. La máquina de aquí en adelante, en la medida en que estos sistemas se utilicen, va a parar cuando por la información que se emite del uso que se le da a esa máquina en esa industria en particular, se puede predecir que va a haber un desperfecto o una falla. Entonces, imagínense el cambio que implica esto en términos de productividad. La verdad que es enorme. Y la otra característica de esto es la posibilidad de descentralizar la toma de decisiones. Imagínense una empresa que logra integrarse horizontalmente y que logra integrarse en una cadena dinámica con proveedores y con clientes también. Cuando digo integrarse con clientes me refiero a poder obtener información de los clientes y de las tendencias, de cómo el cliente utiliza el producto. Entonces, lo que termina pasando es que las decisiones empiezan a descentralizarse. ¿Y esto qué es? Es que justamente no va a haber una persona pidiendo tomando la decisión de una compra de insumos, sino que casi en forma automática se va a llegar con el insumo a la planta. Y también cuando pensamos en estas transformaciones aparece mucho la fantasía de la robótica, ¿no? de cómo la robótica se utiliza en la industria o qué nivel de penetración y de adopción tiene. Estos son datos sobre robots industriales, ¿sí? Son del 2016, ¿sí? Tienen ya algunos años, pero acá lo que yo quiero destacar es que la robótica sigue siendo todavía una tecnología cara, sigue siendo todavía una tecnología que no se incorpora, que no está incorporada, que no está incorporada, a ver, disculpen, no sé cómo lo... ¿Alguien sabe cómo va para atrás? Bueno, sigo igual. La robótica. El mercado de robótica sigue siendo un mercado concentrado y ahí tenemos 5 países, 5 grandes fabricantes de tecnología robótica, pero que a la vez son también los 5 principales usuarios de esa tecnología. Es decir, los robots se fabrican en China, en Corea, en Japón, Estados Unidos y en Alemania y son también los principales países que adoptan estos robots en sus industrias, ¿sí? Entonces, por supuesto que es una tecnología que va avanzando, que está llegando a muchos otros países, pero sigue siendo un mercado concentrado y sigue siendo cara. Por eso hay otras maneras de automatizar que no necesariamente son la robótica y que son las que después podemos ver de que en las pymes tienen más posibilidades de incorporación. Bueno, la aceleración es esta, es una tasa de crecimiento de 12% anual, lo cual es bastante importante. Ay, tengo problemas con... Disculpe. Ahí. Ok. Bueno, esto quería mostrarles. La robótica, los robots utilizados en la industria, históricamente se utilizaron primero en la industria automotriz, es decir, es el principal sector adoptante de esta tecnología y esto fue así, viene siendo así desde hace más de 30 años. La novedad de la época es que en los últimos años creció mucho la adopción de robótica por parte de la industria electrónica, ¿sí? Que creció en un año a tasas del 40%, ¿sí? Y está logrando, en la acumulación de capital robótico, está logrando acercarse a el capital que tiene la industria automotriz. Bueno, y ¿cuál es el cambio ahora en términos de paradigmas de los negocios, de cómo estas tecnologías, la incorporación de estas tecnologías o la disponibilidad de estas tecnologías nos permite repensar la manera en que se organiza el negocio y la producción? Y bueno, venimos de un modelo 3.0, digamos, en el cual la lógica era una lógica bastante desde la oferta, una lógica por la cual
el empresario primero diseñaba, después producía y después vendía. Es decir, buscaba con una poca cantidad de recursos lograr una enorme cantidad de productos y ser lo más eficiente posible. Esa era la lógica con la cual organizaba su estrategia. Y esto cambia radicalmente ahora. ¿Por qué? Porque se pone al cliente en el centro de la escena. El cambio es poner al cliente en el centro. Y el valor está ahí, el valor está en estar cerca del cliente. Y ustedes me van a decir, bueno, esta lógica en los negocios viene hace ya varios años, es cierto, pero la diferencia ahora es que hay herramientas que nos permiten llegar al cliente y obtener información del cliente en tiempo real y generar un vínculo con el cliente en forma continua. Entonces, esto permite incluso hacer participar al cliente de la etapa de diseño, hacer participar al cliente o al consumidor de la producción. Cuando pensamos, por ejemplo, en esos sistemas de organización de la cultura del maker, por ejemplo, o del mueble que llega desarmado y que el cliente final lo arma en su casa, ¿sí? Un mueble con mucho diseño. Y en el que probablemente el cliente haya participado sobre el diseño eligiendo el tipo de patas de madera, ¿sí? Entonces, acá las nuevas estrategias tienen que ver con achicar la distancia que separa al fabricante del cliente y, por lo tanto, evitar cualquier tipo de intermediación y de separación. Entonces, hay una tendencia real, y esto lo permite el e-commerce, de acortar las cadenas, ¿sí? De sacar del medio a todas aquellas instancias que no agregan valor, realmente que no agregan valor. Y en la industria y en el proceso productivo esto implica, por ejemplo, reducir lo que ya sabemos, el movimiento de piezas e incluso el traslado innecesario de mercaderías o la excesiva acumulación de material de trabajo, de materia prima. Entonces, en estos modelos, digamos, una estrategia puede ser incorporar a un producto tradicional un servicio, ¿sí? Y esto generalmente se hace a través del desarrollo de un producto plataforma. Por ejemplo, un fabricante tradicional de neumáticos incorpora sensores en los neumáticos y también vende una plataforma que permite hacer un seguimiento de la flota, ¿sí? Tenaris, en Argentina, que es una empresa que produce tubos para la industria de petróleo y gas, se mueve en un sector que tradicionalmente en Argentina y en el mundo tiene el problema de trabajar con una enorme cantidad de inventarios. Trabajan hasta con 6 meses de inventarios. Tenaris desarrolló una tecnología, una plataforma que se la brinda a sus clientes, que son las empresas que trabajan en los pozos, que permite gestionar la producción de manera totalmente distinta. Tener datos en tiempo real, sensores en los tubos que permiten conocer en cada momento qué está pasando por ese tubo. Trazabilidad en los tubos que permiten recortar un montón el capital de trabajo que estaba puesto en asegurar inventarios, ¿sí? Entonces, a Tenaris esto le da información que antes no tenía y acceso a información muy valiosa sobre cómo su cliente utiliza sus tubos, qué está extrayendo de cada pozo, ¿sí? En qué momento va a necesitar más tubos. Entonces, esto genera un cambio enorme y a la vez obliga a que la industria tradicional se empiece a vincular, sobre todo con sectores de las TICs, ¿sí? Empiezan a aparecer ahí un montón de oportunidades para otros sectores. Otro modelo, otra estrategia de negocios en esta etapa, en esta era de la digitalización, es la customerización, es decir, hacer un producto personalizado, hacer exactamente el producto que un cliente quiere, ¿sí? Y para eso el cliente participa del diseño, que es este ejemplo de que el cliente puede con una tecnología que está en una plataforma, elegir la suela, el color de la suela, el tipo de material que quiere para su zapatilla. Y como decía antes, en el extremo puede incluso, en el caso de un mueble, por ejemplo, armarlo él mismo, es decir, participa del proceso productivo. Y otro cambio también tiene que ver con bajar un poco la idea de la propiedad, es decir, eso cambia, el concepto de la propiedad cambia, y se pasa a una lógica más de acceso, ¿sí? Esto es, por ejemplo, General Electric fabrica motores para aviación, que son motores que tienen, por la cantidad de tecnología que tienen, la cantidad de investigación y desarrollo que hay hundida en cada uno de esos motores, son motores que duran 30 años, tienen una vida útil de 30 años. Entonces, General Electric
ahora lo que vende es horas, acceso a horas de vuelo y no vende motores, ¿sí? Lo mismo está pasando en la industria automotriz. Hay una tendencia hacia empezar a ofrecer acceso a una cantidad de autos de una determinada marca, acceder a una flota de autos y no ser propietario del auto, ¿sí? Esa es otra tendencia de la época. Y obviamente la venta con plataformas digitales, que es un cambio bastante radical porque le permite a cualquiera llegar a mercados a los que antes era impensable llegar sin casi costo, y por lo tanto extender un poco los límites o digamos, reduce mucho las barreras de entrada a algunos mercados. Bueno, obviamente todo este panorama, digamos, llevado. Hay un modelo más que quiero comentarles que es bastante importante, que tiene que ver con la posibilidad de organizar la producción distinta, que es la manufactura distribuida. Comento esto porque la manufactura distribuida es una lógica totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados en la industria 3.0, que implica, digamos, que es posible porque se logra digitalizar la etapa del diseño y se logra digitalizar también la cadena de suministro. Y esto nos lleva a ya no amontonar un montón de materia prima en un lugar o tener una gran planta de fabricación de algo, sino más bien generar redes flexibles de pequeños talleres o de pequeñas empresas que puedan, teniendo el plano digital y teniendo las herramientas, producir cerca del cliente exactamente el producto que yo quiero que produzcan, ¿sí? En el caso del mueble. Y en algún extremo podemos pensar acá el valor que tiene la impresión 3D, que permite, si yo soy un vendedor, no sé, volvamos al mueble, yo soy un vendedor de muebles, un diseño espectacular de un mueble, quiero atender a alguien que está en Buenos Aires, pero yo soy una empresa global, estoy en Estados Unidos, voy a mandar los planos a un taller de corte que puede ser muy pequeño o incluso puede ser una persona que tenga acceso a un Fab Lab, a un espacio compartido con herramientas de corte, que tenga acceso a una impresión 3D para poder llegar al consumidor de Buenos Aires en cuestión de horas, ¿sí? Bueno, en este esquema, entonces, las pequeñas empresas, ¿sí? Ya no estoy hablando de aquella fábrica inteligente, totalmente automatizada, totalmente digitalizada, que genera datos en tiempo real y que logra tomar decisiones en forma descentralizada. Yo estoy hablando de empresas como la gran mayoría de las empresas, sobre todo en Argentina, que pueden incorporar alguna de estas tecnologías que logran generar un montón de datos, pero quizás no tienen la capacidad total de analizar esos datos. Empresas que se enfrentan a una demanda bastante inestable, es decir, hoy me encargan que haga algo y no tengo más ese encargo por 2 meses. Entonces, esto obliga realmente a ser muy flexibles en la manera en que se organiza el negocio y se organiza la producción. Es una exigencia bastante grande para las pymes. Y por supuesto desafía completamente esto y la corta vida, digamos, que tiene, o la caída en obsolescencia muy rápida de los productos, que esa es una característica de la época también, desafía la gestión de la producción y la gestión del negocio. Entonces acá aparece la urgencia, ¿sí? Ya lo dijo el secretario de Empleo, de trabajar sobre el desarrollo de habilidades, pero no me refiero al desarrollo de habilidades del trabajador, me refiero al desarrollo de habilidades incluso en el empresariado que pueda gestionarse, que pueda encontrar la manera de llevar mejor toda esta transformación, que es un hecho ya. Bueno, y entonces ahora sí, yendo al tema que convoca en esta jornada, ¿cómo impactan todos estos cambios, esta transformación, esta transformación digital en las cadenas globales de valor? Y acá se empiezan a ver de 2 cosas. Uno, a priori, podría pensar que todo este cambio tecnológico genera una mejor coordinación de las cadenas globales de valor, y es cierto, es decir, en Ushuaia nosotros tenemos empresas que fabrican celulares para Samsung. Samsung está en Corea y cada vez que un operario de una empresa en Tierra del Fuego saca de una gaveta una pieza para armar el celular, eso es un dato que viaja por un sistema que llega a Samsung y Samsung sabe que salió de ahí una pieza de tal código, con tal trazabilidad, que va a tal celular, con tal número de serie. Entonces, estas tecnologías permiten, evidentemente, una mejor coordinación en las cadenas que están extendidas territorialmente, cadenas largas, cadenas
digamos, que ocupan todo el globo. Es cierto y digamos, el fenómeno de la globalización que empieza ya en los 90, con estas tecnologías uno podría pensar de que podría incluso profundizarse. Pero lo cierto es que no está pasando solamente eso. Pasa eso y pasan otras cosas, que es una tendencia que se empieza a observar del reshoring, que es de la vuelta de, en aquellas empresas globales, vuelven a traer la producción a sus regiones o a sus países de origen. ¿Y esto por qué? Bueno, en parte empieza un poco en la crisis internacional del 2008 como tendencia, pero es posible justamente porque la robótica y la automatización le restan ya importancia a la mano de obra barata. Es decir, se erosiona esa ventaja competitiva de la mano de obra barata. Ya no es tan importante. Y en una lógica en la cual los negocios se estructuran pensando en estar cerca del consumidor final, si el mercado de consumo está en Europa y tengo la posibilidad, soy Adidas, tengo la posibilidad de montar una fábrica totalmente robotizada y automatizada en Alemania, es probable que lo haga y esto está ocurriendo de esta forma, ¿sí? Entonces, incluso en cadenas como la textiles, que fueron cadenas que tradicionalmente buscaban o elegían los países donde iban a localizar su producción buscando estas ventajas del estilo competitivo o comparativas, o sea, la existencia de recursos baratos, ya se está erosionando, está cambiando por esta posibilidad tecnológica. Y esto, por supuesto, que implica también menor uso de la logística, menor uso del flete, o sea, esas instancias que, como yo decía, no agregan valor, simplemente incorporan un costo, son las que empiezan a reducirse o a desaparecerse. O sea, esta idea de acortar la distancia con el consumidor genera estos cambios. Y hay ya algunos datos que muestran eso, que en realidad el contenido de las exportaciones generado fuera de los países se está reduciendo. Pero bueno, se dan las dos cosas en simultáneo, es decir, mayor coordinación, pero a la vez un cambio en la estrategia de la cadena. Entonces, quizás en un par de años nos podríamos aventurar de cuál de los dos efectos es el que triunfa. Bueno, entonces, en este contexto en el cual cambia la lógica del negocio, y en la medida en que se vayan abaratando también las tecnologías, esto es un tema porque todavía no están todas disponibles para todos, eso es cierto. Entonces, aparece la instancia de lo local con otro valor, ¿sí? Y esto es fundamental, es decir, las decisiones de localización de las empresas ya no están solamente ligadas a la búsqueda de mano de obra barata, de disponibilidad de recursos rápido, están ligadas a un territorio donde haya mercado de consumo, a un territorio donde haya poder adquisitivo, un territorio donde haya habilidades en las personas que puedan trabajar bajo estas condiciones, a un territorio donde haya vinculación entre los actores, donde haya desarrollo de proveedores, donde haya infraestructura suficiente, donde haya conectividad suficiente, donde haya programas del Estado que fomenten un entramado productivo dinámico, sistemas de innovación ágiles. Entonces, la esfera de lo local vuelve a tener importancia. Y hay una lógica también en esto que es, y que tiene que ver más con la economía circular, pero y lo posibilitan estas tecnologías también, es que la gente ya quiere vivir en un lugar donde pueda trabajar y quiere trabajar en un lugar donde pueda vivir, y para eso el lugar donde uno tiene que vivir y trabajar tiene que ser lo más agradable posible. Y entonces es ahí donde aparece la ecueconomía circular y tendencias que se están dando ahora en relación a ciudades inteligentes, a las ciudades limpias y el pensamiento de diseño que nos lleva a pensar cuando uno fabrica, por ejemplo, un producto, pensar qué va a hacer con el scrap, con el desecho de esa cosa, porque estamos tendiendo a buscar espacios, incluso no tienen que ser grandes ciudades, pueden ser localidades intermedias que ofrezcan todo esto, es decir, un entramado rico, con personas con habilidades, con infraestructuras de producción que permitan hacer uso de estas nuevas lógicas. Así que bueno, el desafío es justamente ese, enriquecer el entramado local y repensar también la estrategia de inserción de Argentina en este nuevo contexto. Ahora los dejo con Ana Vasco, que va a seguir con los desafíos.